quiero darles la bienvenida a nuestro webinar de hoy sobre el tema de Zero Trust. Mi nombre es Nicolás Corrarello, soy el Senior Director de Solutions Engineering para HashiCorp aquí en Europa. He estado trabajando con la compañía probablemente alrededor de 5 años y el día de hoy voy a ser uno de los panelistas y también su anfitrión en este webinar, que estamos haciendo en colaboración con Hopla, que es uno de nuestros partners en la región ibérica de HashiCorp, que digamos, desde un punto de vista histórico empezó a operar hace más o menos 2 años. Así que HashiCorp tiene presencia en España y en breve también en Portugal. Hace ya un tiempo que estamos trabajando en la región y realmente estamos muy emocionados de ver cómo las grandes empresas en la península ibérica estaban usando nuestras herramientas y estaban, digamos, con muchas ganas de tener contacto con nosotros y trabajar en soluciones juntos. El día de hoy conmigo voy a tener la asistencia de dos excelentes panelistas. Vamos a empezar por, digamos, la persona más nueva que conozco, que es Joaquín Úbeda Martín, que es uno de los directores de KPMG España, y como ya habíamos hablado, uno de nuestros partners en la región, Luis Ernesto Hernández Blanco, que es un Senior Development Manager en Hopla. Este webinar está siendo grabado, con lo cual si no están de acuerdo con que este webinar sea grabado, pueden salir de la sesión, pero siempre queremos informarle a la gente que las preguntas que quizá hagan van a estar grabadas porque vamos a utilizar este evento, va a estar disponible en nuestra página web para la gente que no pudo asistir. Y por otro lado, para los que no están familiarizados con ciertas funcionalidades de Zoom, Zoom tiene dos funcionalidades muy interesantes que son QA, pregunta y respuesta, y chat. Vamos a tener un panel donde junto con Joaquín y Luis vamos a tratar de responder vuestras preguntas. Les pedimos por favor si pueden ser tan amables de poner esas preguntas usando la herramienta de QA. Tengo dos moderadores junto a mí, dos miembros de mi equipo, Marc Loué, que está en este momento en Barcelona, y David Cañadillas, que está en este momento en Madrid, que me van a ayudar a moderar las preguntas de la audiencia, y esperamos realmente tener tiempo para llegar a todas, pero si no llegamos a todas, tenemos vuestra información de contactos, así que intentaremos responder vía correo electrónico. Sin ir más lejos y tratando de mantener las introducciones en 5 minutos, voy a comenzar tratando de hablar alrededor de 15-20 minutos sobre lo que es la visión de HashiCorp de Zero Trust, de confianza cero, que es básicamente nuestro tema del día. Y como siempre, digamos, quisiera arrancar diciendo que no sé si es un tema de idioma, pero realmente la idea de confianza cero no es un principio que suene a nivel título muy amigable, pero cuando realmente empezamos a ver los principios de confianza cero y básicamente cómo HashiCorp, entre otras firmas, implementó estos principios, y vamos a saber los casos en particular de KPMG y los casos en particular que Hopla estuvo trabajando, verán que realmente más allá de confianza cero es realmente incrementar la postura de seguridad. Es simplemente eso. Para algunos de ustedes que, digamos, es la primera vez que escuchan de HashiCorp, y para darles una muy breve introducción, creo que después de 5 años en la empresa puedo decir que HashiCorp es un líder en automatización de infraestructura. HashiCorp desarrolla herramientas las cuales muchos de ustedes pueden conocer en su variante open source, que están disponibles para todo el mundo, pero las 4 herramientas que HashiCorp está comercializando en este momento son las herramientas que se encargan del aprovisionamiento, la securización, la conexión y la ejecución de cualquier aplicación en cualquier infraestructura. Yo veo ese número de empleados y particularmente a mí me da un poco orgullo porque yo fui empleado número 70 en la empresa. Con lo cual, ver el crecimiento de la empresa este año fue realmente muy interesante. Hay muchísima información sobre nuestras herramientas. Hacemos webinars, algunos en inglés, otros en español, sobre nuestras herramientas. Hoy vamos a hablar de seguridad, pero si tienen interés en otra cosa, estén alerta, porque generalmente hacemos eventos de este estilo. Y, digamos, nota del editor, para el que no se dio cuenta por mi idioma, sí hablo español de Argentina, así que pido disculpas por cualquier modismo que pueda usar que quizá no sea tan común en la península ibérica. Vamos a hablar de seguridad. Para los que no me conocen como ponente,
La gente de marketing, digamos, generalmente tiene problemas conmigo porque tomo algunas licencias en el uso de gráficos. Y obviamente estoy hablando de una presentación de seguridad y no podía dejar de aparecer un GIF de la película Hackers de 1994. Esto en realidad era un muy lindo dibujo de un centro de cómputo. Pero básicamente, esto me pareció que fue lo que mejor ilustró el punto. Esto era exfiltración de datos en 1994. Una persona llevándose un disquete o un floppy disk de un centro de cómputo con información. Al fin y al cabo, uno revisa toda la regulación a nivel seguridad informática y termina encontrando que las regulaciones incluso a las que nos vemos sujetos hoy generalmente consideran más la seguridad física que la seguridad lógica de la información, porque siempre, no es por decir que descansan en los laureles, pero siempre asumen que están esas famosas cuatro paredes y ese perímetro físico y lógico que establece que todo lo que está dentro es seguro y todo lo que está afuera no. Obviamente, y en breves y resumidas cuentas, cuando como empresa, como organización, dejamos de tener las cuatro paredes, dejamos de tener, me ha pasado centros de cómputo con sala bóveda, en donde se guarda información todavía más confidencial. Es muy gracioso porque tenemos una red abierta, pero ponemos las computadoras dentro de una bóveda. Cuando sacamos esas cuatro paredes y de repente llevamos toda nuestra información y nuestras aplicaciones a nube pública, tenemos que al fin y al cabo entender que el concepto de perímetro que entendíamos ya no existe. El ir a nube pública nos permite delegar una gran cantidad de competencias que como organización nos teníamos que encargar, control de acceso físico, seguridad, scrubbing de discos. He pasado horas haciendo scrubbing de discos en mi carrera. Pero básicamente, fantástico, podemos delegar esa parte de seguridad física, pero la parte de seguridad lógica es ahora más que nunca nuestra y vuestra responsabilidad. Y obviamente no es que las organizaciones se movieran a nube pública solo por costo, se están mudando a nube pública porque permite una agilidad que no permitía el centro de cómputos previamente. Yo trabajé en centros de cómputo grande, en empresas de hosting, en donde todavía recuerdo que venía un cliente, decía quiero un servidor, lo quiero conectar a internet y la respuesta era fantástico, son 30 días de implementación. En donde íbamos y teníamos stock de Dell o de HP, de Firewall Cisco PIX, de Load Balancer CF5, iba una persona, ponía servidores en racks, enchufaba cables, iba a acceso lógico y se configuraba. Obviamente eso parece una historia realmente de museo, pero lo que tenemos que entender es que la forma en que aprovisionamos infraestructura cambió. Es mucho más simple. No tiene que dejar de ser regulada, pero es mucho más simple. Es una economía de APIs. Es mucho más simple conseguir infraestructura de forma programática. Pero en lo que compete a nosotros hoy, lo que cambiaron son los vectores de ataque. No está más la persona haciendo exfiltración con con una unidad USB, como fue el caso de Snowden hace 10 años atrás, pero la exfiltración de información es solamente desde un punto de vista lógico. Y ahí es donde quizá tenemos que enfocar la seguridad. Requiere adaptarse, requiere hacer cosas de forma ligeramente diferente. Obviamente tendríamos que dejar de confiar, si se quiere, en el concepto de que todo lo que está dentro de la red está bien y todo lo que está fuera de la red está mal. Tenemos que comenzar a autenticar y autorizar los elementos que están dentro de nuestra red. No confiar en elementos porque están simplemente en la red correcta o tienen la IP correcta, que quizá eran los principios de seguridad que hemos utilizado durante 25 años en redes, sino que todo lo que esté en mi organización, sin importar la red en la que esté, debe ser autenticado y autorizado. Y preferentemente de forma automática. Porque de vuelta, economía de cloud, estamos haciendo aprovisionamiento de servicios a escala.
No podemos esperar que una persona venga y haga el sign-off o haga la revisión técnica de un servidor antes de ponerlo en servicio. Eso ya no existe. Todos estos procesos de autenticación y autorización de sistemas tienen que ser automáticos. Los secretos deben ser justo a tiempo, porque, como de vuelta, estamos en economía de escala de cloud. Yo no puedo esperar que cada vez que voy a hacer un despliegue en Kubernetes alguien me vaya y manualmente me aprovisione una contraseña. Y por último, reducir el tiempo de que incluso en nuestra red la información está volando desencriptada, está fácilmente accesible. Tenemos que empezar a entender que no podemos continuar confiando en el hecho de que una persona tiene acceso a la base de datos y vamos a confiar que esa persona no haga una exfiltración. No me acuerdo exactamente la cifra, pero una gran cantidad de los, digamos, SQL dumps que aparecen en Pastebin han sido generalmente atacantes internos. Y ha sido gente que no ha tenido el nivel de permisos correctos en un motor de bases de datos. Con lo cual, la información en esta era debe estar encriptada en la mayor cantidad de tiempo posible y debe ser desencriptada solo en el momento correcto. Básicamente estos son algunos de los principios que hemos implementado durante los últimos 5 años en las herramientas que estamos proveyendo al mercado. Cuando vemos cuando vemos la arquitectura de una plataforma en donde realmente podemos implementar Zero Trust, en HashiCorp quizá hemos reconocido 4 problemas en particular con respecto a identidad y acceso. Y esto realmente podría desplegarse una matriz de 4x4, pero básicamente si la quieren hacer en su cabeza, hay 2 tipos de cliente y 2 tipos de target o objetivo. Necesitamos que sistemas hablen con sistemas, necesitamos que operadores o seres humanos hablen con sistemas, y necesitamos mantener el acceso de ambos. Necesitamos solucionar el problema de cómo establecemos identidad, tanto para sistemas y para personas, y necesitamos resolver el método de acceso y de cesión, si ustedes quieren, entre sistemas y sistemas o operadores y sistemas. En cuanto a lo que es la autenticación y autorización de operadores, esto es, digamos, quizá 20-25 años de historia de cómputo en lo que refiere a, digamos, en ambiente de confianza informática, cómo establecer confianza en un usuario. De la más tradicional, que ha sido una tarjeta magnética, una planilla de sign-off, a las estrategias que usamos comúnmente en un centro de cómputo privado, como puede ser usar Active Directory o OpenLDAP o cualquier solución de directorio. Yo estoy certificado en Red Hat Directory Server, no sé si alguien alguna vez lo usó, pero es un producto muy interesante. Que se ha extendido un poco con herramientas como SAML o protocolos como SAML o OIDC en lo que refiere más al single sign-on y hacer más simple el flujo del usuario. Obviamente single sign-on diría que es un requerimiento base hoy en aplicaciones. En cualquier compañía ya no queremos que la gente, no queremos no solo que la gente no tenga un usuario y contraseña por sistema y eso sea unificado, y eso es algo que algunas compañías todavía no tienen, sino que esa identidad sea federada. Es decir, desde un único directorio yo puedo federar esa identidad y simplemente acceder a cualquier sistema. Este problema está solucionado por la industria incluso antes de que HashiCorp exista, con lo cual HashiCorp, no creo que haya sorpresa aquí, no nos vamos a meter en este problema. Pero hay otros problemas creo que son muy importantes para solucionar. Y el primero que quizá descubrimos fue la autenticación y autorización de sistemas. Y descubrimos este problema cuando estábamos, siempre cuento la historia, cuando estábamos desarrollando el tatarabuelo de lo que hoy conocen como Terraform Cloud for Business, que era una plataforma que se llamaba Atlas. Y ya en ese momento nos dimos cuenta que íbamos a necesitar almacenar secretos de clientes. Porque obviamente estamos haciendo despliegues en cloud en nombre de cliente, necesitamos almacenar secretos de clientes. Y fuimos a buscar una solución como esta y no existía. Entonces la empezamos a desarrollar. Y cuando
digamos, diversas compañías que invirtieron de forma temprana en productos de HashiCorp nos preguntaban, ¿y cómo hacen la securización de contraseñas? Entonces les explicábamos que teníamos un subproceso que básicamente lo que hacía es aseguraba la identidad de lo que requería la contraseña y luego iba y generaba contraseñas dinámicamente o iba y proveía criptografía dependiendo de la identidad. Y nos dijeron, eso es muy interesante, ¿lo podemos comprar? Bueno, terminó siendo un producto comercial. Y no me da vergüenza decir de que es el producto comercial más utilizado de HashiCorp. Vault básicamente provee los cimientos para el Zero Trust. Es un sistema que, digamos, los dos puntos más innovadores es, primero y principal, la capacidad de aseverar la identidad de cualquier otro sistema dependiendo de un plano de control de autenticación remoto. Es decir, si yo tengo una aplicación corriendo en AWS, voy a usar el plano de autenticación de AWS, voy a usar IAM para que este sistema sea una instancia S2, sea un worker en un clúster de DKS, sea una función de Lambda, pueda tomar esa identidad y autenticarse con Vault sin necesitar de que un operador intervenga. Y en base a eso puede consumir un número de servicios de seguridad, ya sea pedirle a Vault que vaya y genere un secreto eh, con el número de permisos adecuado para ese sistema, que es preprogramado por un operador, o vaya y consuma criptografía. Vault, digamos, uno veía la tecnología, o yo veía la tecnología hace 5 años y decía, esto realmente va a ser increíble. De ahí a 5 años después, ver que organizaciones como BBVA escriben posteos de blog sobre Vault, o Santander habla en nuestra conferencia. Es realmente increíble para un producto de seguridad en 5 años capturar el mercado de esta manera. Y cuando hablamos de 475 clientes corporativos, estamos hablando son las 475 empresas más grandes del mundo que están usando Vault. Es realmente increíble. Aquí en el Reino Unido, donde habito, uno va caminando por la calle y ve los carteles de los bancos y yo les puedo asegurar que son clientes y están usando Vault. Es algo increíble. Y de vuelta, el principio básico es algo que es tan simple que muchas veces dije, no puedo entender cómo nadie pensó en esto. Necesitamos arbitrar identidades. Es decir, si yo estoy ejecutando, si yo soy una aplicación, estoy corriendo en AWS y necesito acceso a una base de datos o necesito acceso a otro componente de AWS o necesito acceso a un componente que está disponible en Google Cloud o MongoDB Atlas o lo que sea, yo tengo que encontrar la forma de, con algo que sé, arbitrar mi identidad con Vault, demostrarle a Vault que yo soy quien digo que soy y en base a eso, que Vault arbitre los medios para darme acceso a otro sistema. Es algo tan simple que realmente siempre me pareció, ¿cómo puede ser que fuimos los primeros que se nos ocurrió? Algo así como cuando Lennon escribió Let It Be, dijo, esta canción la escribí yo, la plagié de algún lado. Esa fue la sensación con Vault. Y digamos, este fue siempre el principio ultra base de Zero Trust. Y esta es una gran solución para el problema de autenticación entre sistemas y sistemas. Incluso hasta un poco operadores y sistemas. Pero volviendo al tema, hemos solucionado 2 de nuestros 4 problemas. Y tengo 4 minutos para solucionar los otros 2. Así que vamos a hablar un poco de cómo solucionamos el acceso entre sistemas. Una vez que sistema A tiene credenciales para acceder a sistema B, sistema A tiene que navegar el perímetro de redes para acceder a sistema B. Lo cual es relativamente complejo. Yo he estado en bancos en donde quieren hacer el aprovisionamiento de una red nueva y están 45 minutos discutiendo el del departamento de redes para ver que la red que aprovisionan aquí no tenga colisión con la red que aprovisionan allí. Porque tiene infraestructura que está corriendo hace 25 años. Y básicamente para eso hemos desarrollado Consul, para realmente administrar el flujo de redes en redes heterogéneas. Es decir, necesitamos un plano de control de red que esté por encima de IP, que esté por encima de subnet y que esté por encima de routing. Para que al momento que un desarrollador requiere el acceso de un sistema a otro, no tenga que estar pensando en qué red lo puse. Simplemente que exista un mapping de servicio a servicio
y que un desarrollador simplemente diga servicio A necesita hablar con servicio B, no red A necesita hablar con red B en este puerto. Y dejar que haya una herramienta que se encargue de ello, ¿ok? Que orquestre, si es necesario, los proxies, los certificados TLS para que esto realmente no sea un problema, que haga la constante detección si servicio A está disponible en esta instancia o está disponible en esta instancia para hacer el routing inteligente del servicio, ya sea en capa 4 o en capa 7. Y por último, que automatice la infraestructura de redes para ir y administrar los dispositivos de redes que ya tenemos en funcionamiento y nos permita realmente olvidarnos un poco del problema de redes a la hora del despliegue. Una historia que siempre recuerdo de una empresa en los países nórdicos es cómo ellos hacían un despliegue en Kubernetes en Azure en 5 minutos. Y después necesitaban una semana para que les cambien las reglas de red para acceder a los sistemas de registro que estaban corriendo on-prem. Era increíble. Pero de vuelta, siendo un principio muy básico, el dueño de una aplicación no habla en términos de direcciones IP, habla en términos de nombre de servicio, con lo cual vamos a utilizar ese idioma para mantener redes. Y vamos a darle al departamento de redes un mapa inteligente del acceso de servicio a servicio sin importar las direcciones IP. Y por último, el último problema que hemos resuelto también desde un punto de vista temporal, es el acceso a operador a sistemas. Y esto es un producto muy nuevo que fue lanzado hace 11 meses y que se llama Boundary. Y básicamente cuando hicimos Boundary no pensamos simplemente en el concepto tradicional de Privileged Access. ¿Okay? Soy un usuario, necesito acceso a esto. Realmente fuimos a ver qué significa en una organización darle acceso de un usuario a un usuario remoto a un sistema local. Y nos dimos cuenta que había muchas piezas móviles. Para comenzar estaba, digamos, el tema de que necesitaban acceso al perímetro, con lo cual necesitaban acceso a VPN. Teníamos que crear cuentas, certificados, tokens, etcétera, para encriptar la información sobre una red la cual no controlamos. Luego estaba el acceso particular del usuario a los sistemas que necesitaba. Generalmente se le da vía VPN acceso a todo el perímetro, no a este servidor el cual necesita acceso. Y por último, el hecho de que las direcciones IP a las cuales debería mantener los servidores manteniendo servicios son bastante efímeras, con lo cual tenía que constantemente actualizar las redes, que va de vuelta al primer problema. Tengo que dar acceso al perímetro porque si no es insostenible. Obviamente el usuario tiene acceso a el sistema, guarda credenciales, esas credenciales pueden ser usadas. La credencial que creo para un usuario puede cometer el error ponerla para una aplicación. Esa aplicación tiene el scoping correcto de acceso a la base de datos, genera un compromiso. Lo que justamente tratamos de solucionar con Boundary es esto. Primero, el inicio de sesión es con identidad preexistente y federada, usando SSO, algo que ya existe. Damos un aprovisionamiento fácil. Luego creamos simplemente roles. Y de vuelta, siguiendo el principio de Consul, este usuario tiene acceso a este sistema, donde sea en mi red que esté corriendo este sistema. Y al hacer eso nos permite un nivel de granularidad con, de vuelta, proxies administrados, como usa Consul, en donde básicamente yo genero un túnel punto a punto entre un worker de Boundary y el usuario, sin necesidad de establecer una VPN. Una conexión encriptada entre el usuario, el worker de Boundary y el worker de Boundary da acceso al perímetro justo que el usuario necesita acceder. Y por supuesto, digamos, lo que estamos tratando de hacer es que simplemente desde una consola Boundary o una herramienta web, básicamente hagamos la inyección transparente de credenciales sin necesidad que un usuario las tenga que copiar y pegar. Boundary realmente es una herramienta fantástica, pero es muy nueva. Vamos a hacer más anuncios sobre Boundary quizás en HashiConf Global, así que si les interesa, si tienen este problema, esperen un mes o pueden ir y descargarla directamente de Boundary y empezar a trabajar con la herramienta. Ya tenemos un cliente de desktop funcionando que lo lanzamos hace 6 meses. Realmente es muy interesante para dónde estamos yendo con Boundary. En breve resumen, hay 4 problemas a la hora de Zero Trust que van a tener que solucionar, digamos, sin importar el tamaño de la compañía y sin importar si usan nuestras soluciones u otras. Pero básicamente, a la hora de implementar Zero Trust van a tener que buscar soluciones a estos 4 problemas.
la autenticación y autorización para comunicaciones entre sistemas, el acceso entre sistemas, el acceso de operadores a sistemas y la autenticación y autorización de operadores. Pero para dejar de hablar de la teoría un poco y hablar un poco de la práctica, voy a pasarle el micrófono a Luis Ernesto Hernández Blanco de Hopla, que nos va a contar un poco más sobre cómo Hopla está desarrollando e integrando estas soluciones en clientes. Así que, Luis, te paso el micrófono, no sé si me escuchas. Sí, perfecto. Perfecto. Todo tuyo, Luis. Muchas gracias, Nico. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Primero que todo, gracias por la invitación. Y hoy queríamos centrarnos un poco en cómo implementar o cómo hemos implementado de manera práctica este Zero Trust o qué lecciones hemos aprendido en ese camino de la implementación. Entonces, lo primero, como decía Nico previamente, es que este paradigma de las infraestructuras modernas y los microservicios ha roto ese concepto de seguridad previo que teníamos para implementarlo, ¿no? Y esto es porque, evidentemente, antes la seguridad era perimetral, poníamos firewalls y ya está, y eso en un entorno de microservicios con muchas mini aplicaciones, eso es prácticamente imposible, ¿no? Es un quebradero de cabeza de gestión. De nuestra experiencia desde Opla, implementando este Zero Trust en distintos clientes, hemos aprendido que el código debería securizarse desde el principio, es decir, no esperar hasta que tenemos un artefacto para sacar a producción, para pasarle los escáneres de seguridad, porque eso nos damos cuenta de eso muy tarde, los errores de seguridad, y tenemos que volver a refactorizar. El escanear las aplicaciones únicamente antes de ir a producción o los contenedores no es suficiente, debe haber en todos los entornos previos escaneos de vulnerabilidades. La inmutabilidad no garantiza que esté haciendo el despliegue correcto en producción, y esto es porque nos hemos encontrado algunos clientes que no taguean correctamente sus imágenes, y eso produce que leites, utilizan siempre leites, o un desarrollador piensa que un cambio es menor y no retaguea. Entonces, al haber procesos manuales en esos procesos que deberían ser automáticos, es donde encontramos esos problemas. También vemos que este mundo de los contenedores ha llevado a que muchos desarrolladores trabajen siempre como root y no creen esas identidades que comentaba Nico previamente y las gestionen de manera adecuada en un entorno de microservicios. Y aparece ese mesh, ¿no? Ese que hablaba Nico de Consul, pues aparece un mesh que hay que gestionar y que se tiene que conectar no solamente internamente, sino externamente, y eso hay que tener unas medidas de seguridad ahí, ¿no? Entonces, digamos, en este entorno de nuevas aplicaciones, esto pues ya no es lo que era, ¿no? Entonces, debemos asegurarnos que la seguridad permea desde que producimos nuestra aplicación hasta que la llevamos al consumidor. Y nosotros esto lo vemos como un gran puzzle de distintos sitios donde tenemos que poner el foco e implementar seguridad en todo ese ciclo de vida. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, en la parte de gestión del código, de código fuente, pues de utilizar repositorios internos e externos validados, que esos componentes se escanean de vulnerabilidad cuando un desarrollador se lo intenta descargar, directamente se haga un escaneo de seguridad para que no introduzca en las librerías que utiliza vulnerabilidades que nos afecten una vez lleguemos a producción. Los pipelines de despliegue deben estar totalmente automatizados y que no haya intervención humana, porque produce estos problemas que comentaba previamente al haber intervención humana, ¿no? Entonces debemos tener seguridad en todos nuestros pipelines de desarrollo, tener trazabilidad de quién ha hecho qué y tener la forma de identificar un tab que lleva realmente, ¿no? ¿Cuál es el bill of materials que conlleva, ¿no? A nivel de seguridad del propio host, es decir, al final esto se ejecuta en unos hosts que debemos también securizar, ¿no? Y tener una superficie, o sea, sistemas operativos optimizados para este tipo de entornos, que no haya accesos y permisos, que también lo comentaba Nico previamente, innecesarios, que tenga todos los módulos de seguridad habilitados y funcionando, y que el runtime de ejecución de ese entorno de contenedores sea realmente seguro, ¿no? Y sobre el propio entorno de Kubernetes, pues
tener manera de auditarlo de manera constante, corriente, tener certificados MRTLS entre los distintos componentes, trabajar bajo el concepto de tener los menores privilegios posibles a nivel de namespace, a nivel de las compliance que debe cumplir ese clúster, independientemente de cuál es el provider, si es cloud, si es on-premise, ¿no? Y al final todo esto se basa en una serie de admission controles que debemos tener herramientas que nos permitan gestionarlo de manera global. Las imágenes de los contenedores pasan a ser nuestros nuevos artefactos, ¿no? Entonces, insisto, aquí la automatización es la clave, que esté nuestra cadena de producción sea lo más seguro posible, tener imágenes de tipo golden, es decir, unas imágenes con el mínimo contenido para que nuestros desarrolladores trabajen y no introduzcan solamente la parte de código segurizada que sea necesaria, que declaren los puertos, los volúmenes que utilizan, el tagging es muy importante, y que haya una fase de validación de los Dockerfile, de los YAML, de los manifests que se utilizan para que se validen, digamos, esas buenas prácticas de manera global y no haya problemas, digamos, al momento de despliegue en producción. Y además que haya un escaneo constante, porque evidentemente en seguridad lo que hoy no es una vulnerabilidad, mañana lo será. Por lo tanto, es muy importante tener un escaneo continuo de las imágenes al momento de producirla y en los distintos de entornos y hasta la producción. En el runtime, pues también es importante, ¿no? Al final los contenedores no dejan de ser procesos y debemos tener en nuestros manifests request limits que no provoquen problemas a nivel de consumo de bases de datos, memoria, etcétera. La seguridad evidentemente es muy importante, que no haya syscalls, llamadas no deseadas contra nuestros entornos de ejecución, no ejecutar nada como root, o sea, y evitar cualquier tipo de contenedores con todos los privilegios, ¿no? Que eso puede ser un gran problema, y utilizar solamente las capacidades que realmente necesitamos. Y con eso nos llega, pues una vez ya tengo esa aplicación, ya tengo mis contenedores, están en ejecución, nos llega la parte de networking, ¿no? Que, como comentaba también Nico previamente, se arma un sinfín de conexiones, tanto interna como externa, y es necesario tener la capacidad de tener network policies que me permitan decidir quién habla con qué de una manera agnóstica, digamos, al sistema de comunicación que tengo por debajo, ¿no? Ese service mesh, ser capaz de gestionarlo de una manera lo más lógica posible, ¿no? Y nos lleva también a la persistencia, ¿no? La aplicación, nuestras aplicaciones tendrán una persistencia tanto en memoria como en disco, ¿no? Entonces aquí es importante ser conscientes de los sistemas, de los permisos que damos, utilizar sistemas de sobrelectura siempre que sea posible, la gestión y el almacenamiento de los secretos, los certificados, los credenciales, los tokens que utilizan nuestras aplicaciones, que ahí Bol, por ejemplo, juega un papel importante. Y la orquestación, digamos, para asegurarnos que esos datos son seguros a lo largo independientemente de si estoy en cloud o estoy en premise, que los datos de mis aplicaciones estén cifrados y estén siempre bajo control, ¿no? Y finalmente la parte de la publicación, ¿no? Al final, pues ya tengo una aplicación, la tengo que exponer al mundo para que la consuman, pues un principio básico es que no se publique todos los elementos de una aplicación, ¿no? No tengo por qué te publicar una base de datos si no es objeto de mis usuarios que utilicen esa base de datos de manera directa, ¿no? Aislar siempre de manera... siempre el plano de control del plano de ejecución, que esto en algunos clientes utilizan, nos hemos visto casos donde también exponen el plano de control, lo cual es una mala práctica. No utilizar publicaciones de tipo por o de tipo host, ¿no? Hacer proxy tanto internos como externos en los ingres y en los egress control, y tenerlos controlados para saber quién habla con qué, ¿no? Y siempre tener maneras de tener un API Manager para gestionar las interconexiones y tener WAF, que ahora existen productos que en el propio Ingress Controller tienen un WAF que te permite gestionar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea para que nos hagamos es que para lograr ese Zero Trust
hay que tener distintas piezas y tener una serie de buenas prácticas en todo el ciclo de vida del desarrollo. O sea, no solamente centrarnos al final de la cadena cuando voy a pasar a producción, sino esta filosofía de shift to the left, ¿no? Entre más temprano sea capaz de detectar una vulnerabilidad, mejor, porque me costará menos y seré más eficiente, dándole esas herramientas a nuestros equipos de trabajo en la herramienta en que trabajan, bien sea en Git, en Jenkins o en el momento de la operación en el despliegue, así que siempre haya esa automatización, ¿no? Y que todo esté automatizado, que es lo que es realmente importante, ¿no? Entonces, digamos, estas son una serie de buenas prácticas que hemos obtenido a lo largo de nuestra experiencia trabajando en distintos clientes y espero que sea de vuestra ayuda y con esto doy paso a Nico para que eh, eh, pase a nuestro próximo panelista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Y por supuesto, yo hablé de más y los dejé a todos tarde, así que sí, estamos corriendo un poco más tarde. Así que, pero para Joaquín, darte la mayor cantidad de tiempo posible, no voy a hablar más. Con ustedes, Joaquín Úbeda, director en KPMG. Muchas gracias, Nico y Luis. Muy interesante todo y un honor para mí estar aquí con vosotros y participar en este Strategy Day. Por tener un poco un control del tiempo, que yo soy de las personas que hablo mucho, ¿cuánto disponemos más o menos para estar en Eh, línea, Joaquín, Nico? por favor, tómate tu tiempo. Tendremos que reducir un poquito el panel, pero por favor, tómate tu tiempo. Vale, vale, muchas gracias, muchas gracias. Vale, voy a compartir un par de slides. Avisarme cuando se vea bien. Perfecto, sí. Un segundito. Vale, lo veis ya en pantalla grande, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues antes de nada me gustaría presentarme para los que estéis escuchando y atendiendo a este evento, me conozcáis un poco. Mi nombre es Joaquín Úbeda Martín, soy director en KPMG España. Llevo en KPMG cerca ya de 6 años. Empecé mi carrera en tierras inglesas como Nico. Y bueno, tuve la suerte hace 3 años de incorporarme a KPMG España para liderar toda la transformación y la capacidad que estamos creando aquí de cloud y DevOps. Aquí simplemente comentaros que estoy certificado en Terraform. La verdad que he tenido la suerte de estar expuesto al producto de HashiCorp desde muy temprana edad, desde mi etapa en KPMG UK. Y bueno, y simplemente aquí destacar que utilizamos tanto Terraform como Vault y Packer. Un poco antes de entrar en materia del tema que nos conlleva esta sesión, un poco de conocimiento para pasaros sobre qué hacemos en KPMG España y contaros que KPMG España, pues bueno, se conoce más por la parte de auditoría y de consultoría, pero en los últimos 5 o 6 años estamos invirtiendo muchísimo en la parte de tecnología. Tenemos prácticas como nuestra, digamos, departamento de ciberseguridad y de data analytics que son referencia en el mercado español. Y la que queda, digamos, tercera, que se está desarrollando y de alguna forma más acelerada en los últimos años, toda la parte de cloud. Esto coincidió con mi llegada, como decía, a España. Llevamos aquí trabajando pues cerca de 3 años, empezando a desarrollar este equipo y estas capacidades. Y bueno, ya han sido 3 años muy interesantes, la verdad, con pandemia por medio. Y bueno, y la verdad que ha sido un placer ver cómo poco a poco, pues bueno, vamos creciendo, vamos también afianzándonos en algunos clientes y sobre todo, pues bueno, haciendo las cosas bien y teniendo buen feedback. Aquí compartiros unas cifras muy rápidas de lo que conlleva la práctica cloud y DevOps en KPMG España. Tenemos ya un equipo de más de 30 arquitectos e ingenieros. Estamos haciendo mucho foco en la parte de ingeniería y de operaciones. Creo que son las patas claves dentro de este viaje cloud y DevOps. Tenemos grandes, como comentaba, ¿no? Ayudamos a grandes clientes del mercado español y bueno, y ya operamos y gestionamos entornos tanto en producción para servicios, pues bueno, algunos bastante importantes para nuestros clientes.
y todo dentro del ecosistema, como comentábamos, ¿no? De partners, que al final es súper importante tener a HashiCorp y otros como partners y poder, digamos, crear esa alianza que nos permitan también llegar a un nivel superior en lo que en lo que se refiere al uso de sus productos. Y bueno, y comentaros también que KPMG España pues está dentro de una red de KPMG Global, que la verdad que estos últimos meses han sido muy activos dentro de la comunidad y bueno, y la verdad que contamos con más de 400 personas y el objetivo pues muchas veces es intentar no rehacer la rueda y buscar sinergias entre los diferentes países porque bueno, al final intentamos todos en este viaje de adopción cloud resolver mismos problemas y lo ideal es, y lo ideal es eso, ¿no? Re, 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 o sea, no es rehacer la misma solución para el mismo problema, sino reutilizarlo. Bueno, concretando ya al tema que nos conlleva esta sesión de hoy, bueno, como podéis ver, nosotros desde KPMG, por daros también un contexto, KPMG es una empresa regulada, al final es una especie, se puede decir así, de un banco, como un banco, ¿no? Estamos muy regulados, en este caso por el SEC, que es una agencia reguladora americana, y esto nos lleva a que internamente pues tengamos unas políticas y unos requerimientos de seguridad pues bastante exigentes para cumplir con la demanda de tanto el regulador como la expectativa de nuestros clientes. Entonces, a la hora de adoptar, digamos, soluciones y hospedarlas en cloud pública, pues como comentábamos a lo largo de esta hora, la seguridad tiene que estar desde el diseño, ¿no? No podemos abordar soluciones en cloud tener aquí, ¿no? Como podéis ver en pantalla, pues una gestión de identidades que sea un fracaso ese control, ¿no? Porque al final que perderíamos la credibilidad no cumpliríamos, como decía, con nuestras obligaciones ante el regulador. Entonces, aquí hay, como podéis ver, una serie de temas que, como gestión de identidades que intentamos desde el día uno abordar y ya independientemente del tipo de entorno o de caso, evitar y utilizar las buenas prácticas desde el primer día. Yendo un poco más al tema concreto de Zero Trust y de ya los servicios de Vault que nosotros utilizamos en nuestro día a día, como podéis ver aquí en esta imagen ilustrativa que representa, digámoslo así, un patrón estándar de nuestra arquitectura, pues al final tenemos o utilizamos principios de Zero Trust en todas nuestras soluciones, ¿no? Desde el punto de vista de segregar, digámoslo así, cuentas, suscripciones, proyectos que depende de diferentes clientes y segregarlos también por entornos y soluciones, nos permite de alguna forma evitar el problema que existe con el Black Radius. Si hay una brecha de vulnerabilidad en un entorno que no afecte al resto de entornos, eso lo tenemos desde el día 1 o desde el día 0, lo hacemos así. También tenemos muy en nuestro ADN el tema de principio de privilegios de mínimos, es decir, nosotros tenemos digamos, una gestión de roles y damos los permisos adecuados a las actividades que cada persona debe ejercer. Por ejemplo, el que comentaba Luis de desarrollador con permiso root, ¿no? Pues si al final el desarrollador, su objetivo es desarrollar el aplicativo, hay que darle los medios para que pueda desarrollar y hacer su trabajo de la forma más agile posible, pero siempre teniendo en cuenta unos guardias raíles para que el desarrollador no haga más o no tenga permisos que puedan hacer tareas que no sean bajo su responsabilidad y que puedan comprometer el sistema. Como decía al principio, somos muy fans de los productos de HashiCorp y uno de ellos es Terraform. Utilizamos Terraform como herramienta de infraestructura como código. Uno de los motivos también que vemos Terraform desde mi época de UK, que nos daba mucho valor, era no solo a la hora de implementar o crear infraestructura inmutable, utilizando los principios de infraestructura como código, pero a la vez también nos ayudaba a cumplir ciertos controles, como decía, ¿no? De cara a estas políticas internas y regulatorias. Y uno de ellos es el plan de salida. En KPMG, digamos, utilizamos un enfoque multicloud, trabajamos prácticamente con las 3 clouds y esto nos hacía que no podíamos, digámoslo así, tener una
una estrategia de infraestructura como código utilizando la solución nativa de cada cloud, sino que nos permitió Terraform, pues bueno, abstraernos de esa capa más nativa y tener, digamos, un lenguaje común que nos permitiera sobre todo a si tenemos que hacer un plan de salida para una solución y tengamos que llevarla a otro proveedor, pues con Terraform nos permitía de alguna forma tener ese mismo conocimiento para, digamos, la curva de aprendizaje de migrar sea menor. Entonces, Terraform, además de, como decía, de darnos agilidad y automatización a la hora de desplegar recursos, también nos ayuda, en cierta manera, a cumplir ciertos controles, como comentaba, ¿no? Como el plan de salida y poder tener, digamos, una curva de aprendizaje menor a la hora de moverse de un cloud a otro, al utilizar el mismo lenguaje. Y todo el tema de gestión de identidades que como comentábamos, ¿no? Y comentaba muy bien Nico, pues bueno, al final tenemos un directorio activo conectado con nuestros entornos y utilizamos en la medida de lo posible single sign-on para poder acceder a los mismos recursos, sobre todo cuando los recursos o los servicios están gestionados dentro del mismo equipo de cloud. Y ya concretamente, hablar de Vault como uno de nuestros componentes clave a la hora digámoslo así, ejecutar esa estrategia de Zero Trust. Tenemos Vault actualmente implementado dentro de un clúster de Kubernetes. Llevamos utilizando Vault, pues yo creo que desde las primeras versiones, si cuento las de UK, incluso cuando era necesario por HA tener Consul. Y bueno, y la versión última, pues ya lo desplegamos utilizando el Helm chart oficial y Vault nos ayuda a día de hoy a gestionar muy bien las contraseñas, que al final, digámoslo así, se integran muy bien con Terraform y nos permite que Terraform a la hora de desplegar recursos en diferentes soluciones o entornos de soluciones pueda ir conectándose a Vault y pidiendo esos credenciales tanto para la creación como luego posterior lectura. Y además, otra de las funcionalidades que nos ayuda muy bien Vault en la etapa actual es la gestión de certificados para autenticar los diferentes microservicios que tenemos a día de hoy desplegados en las soluciones como decía, de productos. Esto es un poco a muy grandes rasgos nuestra estrategia a la hora de utilizar Vault y lógicamente hemos ido viendo muchas otras componentes y funcionalidades que la verdad que tenemos en la hoja de ruta y aquí por compartir con vosotros algunos de los temas que tenemos en nuestro roadmap para ir ejecutando y bueno, y uno de ellos que queremos también empezar a implementar en nuestras soluciones es el tema de generación de contraseña just in time. Esto creo que incrementa o fortalece nuestra capa de seguridad. Luego queremos también, como lo decía, ¿no? Tenemos single sign-on en varios de los servicios y estamos trabajando para que Vault, a la hora de acceder como usuario, dentro de los roles que puedan tener acceso a Vault, pues se conecte por single sign-on. Y luego otros temas que también estamos trabajando y queremos también a lo largo de este próximo año explorar o implementar es, por ejemplo, el caso de Boundary. La verdad que Boundary no hemos tenido todavía o no he tenido ocasión de probarlo, pero la verdad que promete y nos gustaría hacer un piloto, probarlo para ver si realmente, ¿no? Como comentaba Nico, en el tema de user to machine y cómo acceder, ¿no? Desde el punto de vista de un usuario a una máquina, creo que ese es un tema que hay muchísimo todavía recorrido para automatizar y mejorar a nivel de seguridad y creo que Boundary puede ser un buen candidato para explorar y ver si ayuda en ese tema. Y como decía, ¿no? Yo creo que dentro de KPMG estamos ahora en un momento de mucho crecimiento y con crecimiento, pues bueno, aparecen mayores riesgos, ¿no? Y esto lo he ido viviendo en mi etapa de UK cuando éramos, como decía Nico, ¿no? Tengo también el orgullo siempre de recordar que empecé siendo de los primeros, creo que fue el 6 o el 7, de un equipo que a día de hoy son más de 200 personas y claro, y la forma de trabajar, el modelo operativo es muy diferente cuando somos 7 que cuando somos 200, ¿no? En KPMG España, ojalá lleguemos algún año a esas cifras, la verdad que por ganas no son, pero lo que sí vemos es que a la hora de crecimiento, pues bueno, vemos que necesitamos ya herramientas más robustas, procedimientos
digámoslo así, interesantes como Sentinel. Y bueno, y tenemos en nuestra hoja de ruta, como podéis ver, tanto el uso de Terraform Enterprise en su versión cloud. Creo que somos muy fan de software as a service y sobre todo en los temas que podamos externalizar al proveedor para tener tiempo y dedicarlo en temas, digamos, más prioritarios para el negocio, siempre es un beneficio. Y luego también, como comentábamos de Volt, tenemos también en la hoja de ruta para este año utilizar el Volt Enterprise dentro de lo que sería la versión de HashiCorp Cloud Platform, en la versión también Software as a Service. Y poco más, Nico. No sé si he cumplido con los 10 minutos, Mira, pero perfecto, Joaquín, como siempre. Así que te voy a decir más, perfectamente a tiempo. Así perfecto. que si no tienes problema, voy a invitar, vamos a sumar un poco a Luis a la conversación Venga, y quizá pasamos a tener un poco la charla de café venga. más relajada fuera de las presentaciones. Em, Estuvimos, digamos, teniendo algunas preguntas de la audiencia que obviamente a la audiencia pueden seguir preguntando Sí. y voy a tratar de pasar las preguntas a Joaquín y a Luis, pero voy a ser egoísta y voy a comenzar con una que es mía, eh, que es la siguiente, digamos, siempre la pregunta es larga. Yo me acuerdo hace, ¿cuánto? No sé, 15 años comencé a usar Puppet como herramienta de automatización. Correcto. Y luego comenzó todo el movimiento DevOps. Sí. Y siempre digo, ok, nosotros estábamos utilizando las prácticas mediante las herramientas, pero ahora el mercado tiende a DevOps, ¿no? Y lo que veo en base a hablar contigo, Joaquín, y hablar con Luis, es un patrón muy similar en lo que tanto Hopla como KPMG recomendaba a sus clientes, digamos. Recomendaban las prácticas, pero hoy las prácticas tienen un título, que es Zero Trust Sí. o Confianza Cero. Con lo cual, digamos, sabemos siempre que va a haber organizaciones para las cuales esto va a ser un shock. Estaban haciendo cosas de forma muy, muy diferente, no estaban usando, digamos, las mismas herramientas, no estaban usando las mismas prácticas, con lo cual, para esas organizaciones va a ser un shock. Y hay otras organizaciones digamos, para las cuales Zero Trust va a ser simplemente algo incremental. Si estamos Mm. haciendo A, B y C, nos quedan solucionar D y F. Entonces, para un poco los dos tipos de organizaciones, me gustaría escuchar de Luis y de Joaquín. Luis, voy a comenzar contigo. Eh, ¿Cuáles son los primeros pasos, en tu opinión, para las organizaciones que, digamos, esto es una sorpresa para ellos o ellas? Sí, bueno, a ver, yo creo que el tema es que debe haber un cambio organizacional, ¿no? O sea, primero debe estar o deben estar comprometidos los distintos equipos antes de entrar a la herramienta. Es decir, de hecho, la metodología del SecOps te indica que la herramienta en realidad no es lo importante es que tengas una filosofía interna o haya un norte que haya definido la dirección o el equipo y que vea realmente el valor aquí, ¿no? Yo la experiencia que he tenido en varios clientes que hemos participado es que hasta que no se han comprometido los equipos de desarrollo, operaciones, seguridad, no ha habido realmente un cambio. Es decir, porque, por ejemplo, estaba en clientes en los que tenían las herramientas ya, digamos, el equipo de operaciones y las conocía solo el equipo de operaciones y el resto de los equipos de desarrollo no eran conscientes de que eso existía y seguían utilizando las prácticas antiguas. Entonces, hasta el momento en que nosotros decíamos, pero es que no entendemos, digamos, hemos tenido esos casos donde hemos ido implantando las herramientas poco a poco. Hoy necesito, no sé, el entorno de orquestación de contenedores, necesito la automatización, necesito... Entonces fuimos implementando como sistemas como estanco, por así decirlo, y lo conocían operaciones y lo utilizaban los de operaciones. Pero ellos internamente, para hablar, por ejemplo, con desarrollo eran a base de correos. O sea, mira, te he dejado esto aquí para que... Entonces, no, no puede ser. O sea, en realidad debemos hacer que cuando el desarrollador haga comida a su vida, automáticamente se pasen estos test, se hace y hasta que no tuvimos
uno a uno con cada uno de esos equipos de desarrollo, les explicamos que eso no iba a impactar, porque ellos lo que no querían era, yo ahora tengo que volverme un administrador de sistemas. No, 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 no. Tú tienes que ser consciente de estos riesgos que estás trayendo al utilizar al no utilizar unas buenas prácticas, arreglarla porque hay una parte que depende de ti y no te preocupes que ya nos pondremos los automatismos detrás para que esto no afecte tu día a día. Pero necesitamos de tu colaboración. Entonces, hasta que no lo entendieron esos distintos equipos, no hubo realmente un cambio y no se aprovecharon las herramientas. Entonces, yo creo que es un tema filosófico más que de la herramienta en sí, ¿no? El ingeniero en mí, te aseguro que siempre dice, ok, me gustaría pasar hablamos de DevOps, hablamos de Zero Trust, ahora que la próxima corriente sea pragmatismo. Sí. ¿Ok? Olvidémonos de las herramientas, olvidémonos de los principios, vamos a concentrarnos en las prácticas y la forma de trabajar. Joaquín, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, pues bueno, muy alineado a lo que comenta Luis. Y además has mencionado Puppet y la verdad que me acuerdo, ¿no?, de los meetups que teníamos en London Bridge hace ya pues casi 10 años. Y la verdad yo creo que por empezar por ahí, ¿no? Yo creo que tanto Puppet como Chef fueron o se pueden considerar, ¿no?, los abuelos del movimiento infraestructura como código. Yo creo que ya se utilizaba, pues, Puppet, me consta que se utilizaba ya en clientes y sobre todo a nivel español hace ya más de 10 años, pero creo que siempre se utilizaba desde el punto de vista de lo que era la técnica de sistemas para automatizar tu propio trabajo, ¿no? No estaba democratizado, sino que era más bien, ¿no?, el técnico de sistemas que veía en Puppet, pues, oye, una solución interna para automatizar su trabajo y hacerlo de forma más eficaz, ¿no? La verdad que debemos mucho a esas herramientas porque han sido el que cambiaron el paradigma, ¿no? Y sobre todo la parte de operaciones, de empezar a aplicar ese ciclo de vida de desarrollo, ¿no? Y que luego se ha ido madurando y mejorando, ¿no? Pues como Terraform y otras herramientas. Pero la verdad que coincido al 100% en los problemas que comentaba Luis. Yo creo que, y por dar un ejemplo, ¿no?, cómo empezamos en KPMG en mi época de UK a esa adopción cloud, pues fue básicamente como comentábamos, ¿no? Teníamos una serie de problemas que desde el punto de vista de negocio nos costaba afrontar y al final requiere un cambio cultural y organizativo. De hecho, creo que coincidiremos todos al 100%. Los retos más, digamos, difíciles de superar no es la tecnología, es las personas, ¿no? Y este es el reto principal, ¿no? Dentro de que somos todos tecnólogos e ingenieros, al final el reto que tenemos es cómo ayudar a estas organizaciones o personas a ir al siguiente nivel, ¿no? Y como comentaba en mi época de KPMG UK, al final uno de los puntos que yo veo, sobre todo dentro de las grandes organizaciones, que deben de empezar sabiendo los retos y barreras que pueden existir si no están en esta transformación, es empezar con pequeños pilotos, ¿no? Es decir, vamos a buscar un caso de negocio donde tengamos un soporte de alguien de negocio que sea, no, la ideal sería que fuera Greenfield y vamos a aplicar la cultura, por así decirlo, DevOps, vamos a aplicar dentro de este piloto un equipo multidisciplinar donde involucremos, ¿no?, en una metodología, llamémoslo agile, ¿no? Negocio, operaciones y los desarrolladores y vamos a trabajar, ¿no?, y probar, ¿no? Al final, yo creo que cuando se toman las cosas como una experimentación y no hay, digámoslo así, una presión por conseguir algo que, digamos, perjudique, ¿no?, al rendimiento de las personas, yo creo que así es cuando se consiguen cosas, ¿no? Y eso fue como ocurrimos nosotros en KPMG, que nosotros empezamos como un piloto prácticamente, y ese piloto, pues bueno, fue creciendo, 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 hasta que el piloto se convirtió en lo que era el departamento. Y el departamento anterior, pues fue decreciendo hasta que se fue absorbido por el nuevo departamento. Yo creo que es una forma de empezar y dándole la oportunidad, digamos, a la gente que está trabajando en el día a día para poder unirse al nuevo carro, pero totalmente de acuerdo. O sea, los retos son culturales, organizativos y buscar de alguna forma, ¿no?, pues ese flagship que te pueda ayudar, ¿no?, a crear primero win-wins y demostrar ese nuevo negocio, ¿no? Bien, y una pregunta que tenemos aquí y vamos a hacerla breve, tenemos todavía una presentación. Voy a iniciar con Joaquín esta vez. Eh,
¿qué es realmente, si pudieses hacer un breve resumen a nivel seguridad, Mm. qué le están demandando los clientes a KPMG y me gustaría saber qué le están demandando los clientes a Hopla? Dos compañías Mm. diferentes, espero realmente respuestas similares. Pero Joaquín, primero, digamos, qué están demandando los clientes con respecto a seguridad? Pues muy buena pregunta. Lo que están demandando a nivel de seguridad, sobre todo, es entender cuáles son los controles que de alguna forma hay que implementar en los entornos cloud para poder mitigar los riesgos que al estar estas soluciones en cloud se están expuestos, ¿no? Y comentabas varios, ¿no? Al principio, Nico, en la presentación, ¿no? El perímetro, es decir, el cloud te abre muchas oportunidades de negocio, pero a la vez te abre riesgos a los que antes a lo mejor no estabas tan expuesto, ¿no? Y esto es lo que vemos en nuestros clientes. Piden de alguna forma ayuda a identificar cuáles son los controles adecuados para que yo pueda tener mi entornos en cloud de alguna forma pues controlados, gobernados, securizados y que puedan dormir tranquilos, ¿no? Que muchas veces es el tema, ¿no? Luis, misma pregunta. Sí, yo coincido ahí. Es decir, muchas veces cuando llegan clientes a nuestros, en realidad llegan es como buscan una guía, ¿no? Porque al final se pierden entre tantas opciones y tantas formas de hacer las cosas. Entonces, en realidad lo que buscan es como esa receta perfecta, ¿no? Yo muchas Mm. veces digo, en realidad no hay una receta única, pero sí que entendiendo cuáles son tus necesidades y cuál es tu entorno, y entonces podemos buscar de toda esa plétora, digamos, de herramientas y de tal, cuáles son las que mejor se ajustan a tu caso de uso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es cómo llevar a la práctica, ¿no? Porque muchas veces el problema es que no todas las empresas están en la misma situación. Hay unas que están mucho más avanzadas, hay otras que ni siquiera han empezado con la automatización. Entonces, digamos que están en un punto distinto del camino y la forma de acompañarlos es distinto, pero teniendo, digamos, siempre el norte de que no debe, o sea, debemos implementar estas nuevas metodologías y estas nuevas prácticas en su día a día, ¿no? Y yo creo que el reto está ahí en que sin romperle su forma de trabajar, sigan siendo seguros y mejorando, digamos, en todos estos aspectos que hemos comentado. Tengo una última pregunta de la audiencia que Carlos, creo que en este caso sería me pregunta, porque los dos han manifestado que todavía no han probado Boundary, pero me pregunta cómo es la complejidad a nivel del despliegue de Boundary, que es una pregunta muy interesante porque si puedo ir de vuelta a las cosas, a algunas de las cosas que han hablado Joaquín y Luis, digamos, uno de los patrones es que estos servicios se despliegan de forma centralizada porque todo lo que agregamos a todo lo que agreguemos a nuestro IT que no sea lógica de negocio tiene un costo, tiene un overhead de última. Y uno quiere minimizar ese overhead, con lo cual uno de los patrones que siempre hablamos es probablemente no quieras correr un clúster de Vault por cuenta o por proyecto, querés correr un clúster central en donde realmente haces la inversión de manejarlo. Y con Boundary es un caso muy similar. Boundary obviamente tiene otros requerimientos desde el punto de vista regulatoria. Por ejemplo, cuando hablamos de logs de acceso de usuarios, esto tiene que satisfacer requerimientos de industria. Estamos hablando de logs que son, por ejemplo, write once, read many. Y parte de esa funcionalidad está implementada bajo bases de datos, con lo cual Boundary sí tiene la complejidad de que requiere un motor de base de datos corriendo o cosas así. Justamente mirando dentro de esa complejidad, y esto es algo que quizás puede llegar a ser un poco más simple con Volt, pero no es diferente, todo tiene algún nivel extra de complejidad. Es quizá donde HashiCorp está haciendo una inversión más grande en su propia plataforma de cloud para que, digamos, productos como Boundary o como Vault simplemente se consuman a nivel de Claro. usuario en vez en vez de tener que hacer despliegues en la infraestructura. Y Joaquín, incluso tú lo estabas considerando también Sí, como parte de tu hoja de ruta. sí, sí, total. Bien. Joaquín, Luis, muchísimas gracias por compartir esta breve charla de café. A Y para vosotros, cerrar Nico, el por día de hoy, invitarnos. querría, Nosotros. querría compartir un poco desde el punto de vista de HashiCorp cuál fue nuestra hoja de ruta a Zero Trust y cómo nos hemos enfrentado a estos problemas y qué demandas hemos tenido del mercado. Y para ello le voy a pasar el micrófono y cerrando hoy a David Cañadillas, Senior Solution Engineer en HashiCorp basado en Madrid.
La última vez que nos vimos con David fue en febrero de 2019, David. Así que, como se imaginan, yo soy uno de los que estoy desesperado por cruzar a España a tomarme un café con David, pero por lo pronto me voy a sentar y lo voy a escuchar contarnos un poco sobre cuál fue nuestra hoja de ruta los próximos 20 minutos. David, todo tuyo. Gracias, Nico. Bueno, efectivamente, ¿no? O sea, hemos vivido una situación en la que no nos ha permitido toda esta interacción social, por eso, de hecho, estamos hoy aquí de manera virtual. Pero bueno, vamos a empezar por compartir pues, esa ruta, ¿no? O ese camino hacia el Zero Trust. Y yo creo que también pues, explicar dónde ha estado HashiCorp, porque precisamente ha estado ahí también desde el principio. Antes de nada, lo primero es lo primero, presentarme, dar un poco de insights sobre mí mismo. Como ha dicho Nico, soy David Cañadillas, Senior Solutions Engineer de HashiCorp, parte del equipo de Solutions Engineering, pero sobre todo, pues bueno, llevo mucho tiempo en el mundo del DevOps desde sus inicios, o sea, cuando nadie hablaba prácticamente de esto, y bueno, siempre he estado ahí pues, con todos los temas de automatización y la verdad es que pues, me considero un apasionado de ello, ¿no? Pero vamos a ir al tema que llevamos hilando desde el principio en toda esta sesión, ¿no? Y voy a hacer un poco pues, de revisualización pues, de lo que hablaba, por ejemplo, Nico al principio, de que bueno, tanto Luis como Joaquín han hablado, y estamos hablando de esa nostalgia de la seguridad tradicional del centro de datos, ¿no? Yo en vez de poner la imagen de hackers, pues me he permitido poner pues, una imagen de una serie, de IT Crowd, que además había un capítulo pues yo creo que muy visual, ¿no? De cómo muchas veces queremos tener todo o queríamos tener todo bajo el dominio pues, de una caja, ¿no? Aquí era un capítulo básicamente diciendo, oye, pues esto es Internet y tirar Internet es básicamente pues, desconectar el cable de la caja, ¿no? Y así efectivamente es como tradicionalmente pues, se han estado haciendo las cosas durante mucho tiempo, ¿no? Pero esto, como hemos estado viendo también en la presentación inicial y como se ha estado hablando, pues ahora estamos en un proceso de cambio muy importante y estamos migrando pues, esos centros de datos tradicionales, estáticos, basados en perímetros y donde la seguridad está basada pues, en el conocimiento de IPs y hosts, a este nuevo modelo dinámico, ¿no? Estamos hablando pues, de modelos completamente escalables, cloud, donde al final estamos diciendo, ¿no? Desde el inicio de esta sesión, pues estamos hablando que la seguridad ahora para trabajar en estos entornos dinámicos se está basando en identidad, ¿no? Y por tanto, pues todo lo que es el control y acceso, pues lo estamos definiendo, también automatizando mediante software. Y esto nos ha llevado, pues como venimos hablando desde el principio, para entrar en el contexto y ver cuál es el camino, en el concepto de, efectivamente estoy de acuerdo con Nico en que cero confianza, pues la traducción al castellano probablemente no sea la más ilustrativa, pero yo creo que lo ilustrativo aquí es decir, el Zero Trust básicamente son estos tres principios, ¿no? Donde digamos que la metodología de hacer las cosas es que vamos a acceder solo a lo estrictamente necesario, explícitamente además vamos a hacer que se autentique, que se autorice absolutamente todo para el acceso, y yo creo que algo muy importante es asumir que las cosas van a fallar, es decir, vamos a defender nuestros sistemas asumiendo que el sistema va a estar comprometido. Yo aquí pongo un ejemplo de algo que me ha pasado recientemente, o sea, no ya en el mundo del software, sino de manera personal. Pues bueno, durante una obra en mi casa este verano, pues me robaron el patinete eléctrico que tenía y bueno, pues yo para trabajar en ese concepto de seguridad, pues en vez de subir los muros de la casa, en vez de cambiar las cerraduras, pues lo único que he hecho ha sido poner una cámara en la entrada, ¿no? Porque básicamente yo al final asumo que cuando quieran entrar van a entrar, pero por lo menos tengo un método de saber realmente qué es lo que está ocurriendo, quién está entrando y entonces actuar en consecuencia, ¿no? Y bueno, no es lo mismo porque al final mi casa es un perímetro, ese centro de datos más tradicional, es un perímetro acotado, pero los conceptos van por ahí, ¿no? Yo creo que todos estamos cambiando también en este concepto. Y bueno, y hemos visto que en todo este entorno, en todo este framework, ¿no? de Zero Trust, pues al final
el acceso justo a tiempo, esto creo que lo comentaba también Nico al principio, pues es la clave, ¿no? Y para ello, pues Nico también ha hablado de ese conjunto de funcionalidades para este mundo Zero Trust, donde al final, yo creo que aquí la lectura es decir que desde HashiCorp ya llevamos tiempo haciendo esto, ¿no? Y al final, pues para cada uno de estas áreas, es decir, la autenticación y autorización de sistemas, controlar los accesos de personas a sistemas, el acceso entre los propios sistemas, ¿no? Bueno, pues aquí hemos tenido un recorrido que al final pues tenemos unas soluciones que están trabajando precisamente en estos controles basados en la identidad y que lo que voy a hacer pues yo ahora en estos siguientes minutos básicamente es hacer un resumen de lo que hemos estado haciendo y de lo que estamos trabajando, ¿no? Si entramos en Vault, es decir, ese acceso de los sistemas, esa autenticación y autorización de los sistemas, pues bueno, hablamos de que cuando nació Vault, allá por el 2015, ¿no? Y durante pues, las primeras iteraciones, al final estábamos hablando de que lo que hacía Vault era romper con ese modelo de tener que necesitar la interacción humana pues, para poder dar acceso a los sistemas en base pues, a esos secretos, ¿no? Y al final, pues, empezó pues, como una herramienta robusta de gestión de secretos mediante este sistema de brokering de identidad. Fue evolucionando y evidentemente pues para dar respuesta a todos esos flujos más enterprise, pues fue adoptando pues todos esos modelos de integración DevOps, todos esos modelos escalables y al final, sobre todo, teniendo en cuenta pues el cumplimiento de requisitos exigentes respecto al almacenamiento de datos, ¿no? Al final, pues adoptó cumplimientos como por ejemplo FIPS y conforme fue evolucionando, al final pues sobre el 2018 así, pues el mercado ya hablaba de que Vault, HashiCorp Vault, era una especie de estándar de facto para la gestión de secretos, ¿no? Pero las cosas han ido evolucionando desde la perspectiva de Vault y ahora ya estamos hablando pues, de funcionalidad y estamos hablando de casos de uso para la protección avanzada de datos que se van implementando. Y aquí, por ejemplo, ya no centrándonos en la parte de gestión de secretos, vamos a ver, por ejemplo, cómo en estos accesos justo a tiempo, ya no solo los accesos, sino la protección de la información, cómo Vault trabaja, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del Transit Engine en Vault para hacer el cifrado de la información, para encriptar esta información, ¿no? Y aquí Vault básicamente lo que hace es oye, pues bajo demanda vamos a cifrar, vamos a encriptar esa información y esta información va a ser almacenada en nuestro backend de manera cifrada. Donde al final Vault lo que hace es gestionar esas llaves de cifrado donde pues, bueno, se pueden rotar y al final pues, podemos revocar también en base a esas versiones de las llaves pues cómo se va cifrando la información y esto está ocurriendo al vuelo, ¿vale? Nuestra aplicación lo que hace es llamar a Vault vía API REST y hace la codificación o decodificación de la información en tránsito. Pero hay otros casos de uso, ¿no? ¿Y qué ocurre con aquellos sistemas, aquellas organizaciones que necesitan un cifrado o una encriptación en el sitio, donde además se utilizan otros protocolos que se han considerado estándar pues, para gestionar lo que son esas llaves de cifrado en el propio sistema, ¿no? Sistemas como bases de datos, discos de los sistemas, etcétera. Bueno, pues en Vault se implementó la posibilidad de utilizar a Vault pues, como un servidor KMIP para que utilizando KMIP, se puede considerar también otro estándar de la industria, pues también ¿no? Para sistemas más tradicionales hacer esta encriptación en el propio sistema, pues bueno, Vault actúa como el gestor de estas llaves para poder hacer este cifrado en base a los sistemas KMIP, ¿no? Entonces estamos asegurando que al final se está cifrando en el sitio esta información y la información permanece cifrada. Pero hay más casos, ¿no? y más implementaciones que se han ido añadiendo a la funcionalidad de Vault cuando estamos hablando de cifrar la información, ¿no? Y hacer este cifrado también al vuelo. Y aquí pues, fue la inclusión del engine de transformación, donde también se cubre ese caso de uso, es decir, bueno, está muy bien que yo pueda cifrar, pues en base a las llaves que está gestionando Vault, la información pues, con algoritmos tipo AES 58, 256, etcétera, pero al final yo tengo que almacenar pues, un string
que a lo mejor no es compliant con mis modelos de datos, ¿no? Pues ya sea por normativa o incluso por modelos más tradicionales de las bases de datos, y al final tenemos que preservar el formato. Bueno, pues utilizando algoritmia tipo FF31, al final lo que el engine hace es coger esta información y bueno, aquí tenemos, ¿no?, un ejemplo, o sea, tenemos el DNI en mi caso, evidentemente no es mi DNI, pero para cifrarlo lo que hacemos es almacenamos, pues con un formato de DNI, que es lo que está esperando el modelo, la información, pero evidentemente esta información está cifrada. Pero ya no solo en la preservación del formato, sino que estamos hablando también de cómo enmascarar esa información cuando estamos presentando la información pues, al usuario o incluso a nuestros sistemas y estamos almacenando estos sistemas y tenemos que enmascarar, ¿no? Bueno, pues Vault evidentemente en ese proceso al vuelo pues puede realizar esto mediante el Transform Engine, ¿no? Y al final este enmascaramiento pues es de ida, o sea, yo no puedo coger el string enmascarado y hacer la decodificación desde esos caracteres enmascarados, ¿no? Entonces, esto es importante a nivel de seguridad. Pero si vamos todavía un pasito más, y bueno, no voy a invertir tampoco demasiado tiempo en esto, porque tenemos que hablar del resto y tenemos pocos minutos, es también el concepto de tokenización, y es para añadir una capa más de seguridad en estos modelos de cifrado, pues ya en la versión, creo que fue 1.7 en Vault, o sea, hace no mucho, se ha añadido también la funcionalidad de tokenización. Que esto quiere decir, y sobre todo para diferenciar pues, con el cifrado anterior que hablamos también en tránsito, incluso con otros cifrados como la preservación del formato, aquí lo que estamos haciendo es que en realidad estamos generando un token que no está relacionado con una criptografía algorítmica, ¿no?, con un algoritmo, con ese valor original. Al final lo que estamos haciendo es almacenar un mapeo de la información, almacenar también unos metadatos también cifrados, que en base a ese token, que es el que se está guardando en la base de datos, porque esos son los datos, pero es un token completamente no relacionado con el original, pues añade una capa extra de seguridad. Porque eso significa que el hecho de tener el token no significa que yo pueda descifrar la información. Porque al final el sistema original que hace ese cifrado, que es Vault, pues es al que vamos a tener que llamar con ese mapeo, con ese token, para poder descifrar la información. Y evidentemente esto es un plus de seguridad. Pero bueno, para acabar con el tema de Vault, más cosas, por ejemplo, que se han incluido recientemente, es la posibilidad también de utilizar Vault como un control unificado de todas esas llaves que nosotros tenemos que distribuir a otras soluciones criptográficas, como puedan ser soluciones cloud, ¿no?, como pueda ser un Azure Key Vault o pueda ser una AWS KMS, que en este caso pues Vault nos permite controlar de manera centralizada pues, lo que es la copia y distribución de estas llaves, ¿no? Este es el modelo, pues el Bring Your Own Key. Y más cosas que tienen que venir y que van a venir. Evidentemente hemos hablado o he mencionado antes que Vault es compliant con FIPS 140.2 cuando estamos hablando, por ejemplo, con el seal wrapping, pero evidentemente las normativas evolucionan y bueno, pues se está trabajando evidentemente pues también para ser compliant en ese almacenamiento con FIPS 143 o incluso para trabajar con módulos criptográficos que puedan ser certificados por CSR. Y ahora yendo a la parte de acceso entre sistemas, ¿no? Y aquí estaremos hablando de Consul. ¿Cuál es el camino del Zero Trust? Lo primero, entender que Consul nació pues, como una herramienta de Service Discovery, ¿no? Allá cuando estábamos hablando ya implementada por el 2017, era una herramienta donde básicamente tú tenías un control o un catálogo del registro de tus servicios y había un descubrimiento de tus servicios para poder tener este catálogo y para controlar la salud de tus servicios, ¿no? También te permitía, pues en base a valores que almacenaba el propio Consul, pues hacer una configuración dinámica en base también a esa configuración de los servicios. Todo ello fue evolucionando, se fueron implementando funcionalidades evidentemente de federación, pues ya que teníamos este Service Discovery, pues cómo federar todo esto a diferentes centros de datos regionales y también ir adaptando funcionalidad en cuanto a Service Mesh en los propios clusters, ¿no? Mediante la inclusión pues de Connect dentro de Consul y más adelante el soporte de Envoy Proxies para poder hacer todo este Service Mesh. Y yendo un poquito más allá,
pues ya se empezaron a implementar todas las capacidades, pues, por ejemplo, de trabajar en esos servicios de mesh multirregional mediante los mesh gateways, o también las capacidades de observabilidad tan importantes a la hora de poder realizar lo que son acciones en base a la monitorización de todos mis servicios en ese mes. Pero lo importante al final, y Nico ya hizo una gran introducción a esto, es saber que Consul lo que nos está dando es un panel de control unificado que, a ver, Consul al final no lo hace todo por sí mismo y lo que hace es dar la capacidad de integrar, pues a nivel, por ejemplo, del plano de datos, pues cualquier otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, cuando estamos hablando de Service Mesh, estamos hablando de Envoy Proxies, o también poder integrar tecnologías pues, a nivel de proxies, de balanceadores, etc., ¿no? Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de capacidades de telemetría, de observabilidad, pues poder integrarnos con soluciones que ya están resolviendo estos casos de uso, ¿no? Y al final estamos hablando, pues, por ejemplo, a lo mejor queremos tener por ahí una monitorización con Prometheus y, bueno, pues Consul está trabajando con ello. Y si, por ejemplo, a nivel de seguridad, pues queremos utilizar un bot para la generación de certificados, evidentemente, pues Consul integra todo esto, pero lo importante es tener en cuenta que trabajamos en un panel de control unificado para todos nuestros servicios, independientemente de los entornos, ¿no? De dónde estén. Y como caso de uso, que ya hizo también Nico mención, pero es algo en lo que recientemente hemos impulsado en Consul y que da un valor enorme, es por ejemplo el caso de la automatización de la infraestructura de red. Y aquí lo que está haciendo, en base evidentemente pues, a este modelo de identidad que tenemos en todos nuestros productos, es como de manera declarativa automatizar la configuración de las redes en base al estado de nuestros servicios, ¿no? Y cómo hacerlo evidentemente de una manera simple. Bueno, pues aquí mediante la utilización también de nuestro Consul Terraform Sync, al final lo que estamos haciendo es leer cuál es el estado de esos servicios en Consul y entonces llamar pues a unas configuraciones de Terraform que son las que nos van a desplegar la infraestructura de redes, ¿no? Y al final estamos hablando de que lo que tenemos evidentemente es una mejora en base a esos procesos que ahora pueden ser automáticos y que antes eran completamente manuales, ¿no? Y que teníamos que esperar pues a las configuraciones de redes que eran muy tediosas para poder desplegar nuestras nuevas versiones de aplicación, etcétera, ¿no? Y al final obtenemos por esta automatización una productividad mejorada y esto evidentemente es un impacto en la reducción de los costes porque ya no tenemos que hacer esas inversiones tan grandes iniciales para poder cambiar toda nuestra configuración. Y en este camino, también lo mencionaba al principio Nico, pues bueno, está nuestro, vamos a llamar recién nacido, aunque bueno, ya va a ser prácticamente un año, cuando hablamos del acceso de las personas a los sistemas, ¿no? Y hace pues esos 11 meses, Boundary nació pues como una solución básicamente de gestión de sesiones, donde nos hacía de proxy a estos sistemas, en base también pues, a la identidad de los usuarios y automatizar estos accesos, creando esos túneles TCP y el multiplexado de clientes, ¿no? Después de estos 11 meses, se ha ido añadiendo funcionalidad, donde a día de hoy pues, ya tenemos un cliente desktop, tenemos una integración a nivel, por ejemplo, ¿no? Hablamos siempre de esa identidad, esa autenticación OIDC mediante la integración OIDC, y algo muy importante es la integración ya directamente con Vault para la generación de los secretos que vamos a necesitar para inyectar a nuestro sistema. Y básicamente el funcionamiento podría ser algo como esto, ¿no? Es decir, Boundary, lo que el usuario va a hacer es conectar con un worker, que es el que va a acceder al sistema objeto, pero para ello pues, está bajo el mandato de un panel de control donde tiene toda la información de sesión, donde tiene toda la información de los sistemas. Y entonces, si yo quiero acceder a cualquiera de mis sistemas, pues ya sea una base de datos, ya sea, por ejemplo, a lo mejor una sesión SSH, lo único que tengo que hacer es identificarme, decir pues cuál es el sistema objetivo y lo que va a hacer mi worker, por ejemplo, es llamar a Vault, va a generar unas credenciales, si quiero conectar, por ejemplo, a mi base de datos, unas credenciales dinámicas con un tiempo determinado y me va a dar acceso a mi base de datos, ¿no? Entonces, esto es lo que se ha implementado evidentemente en este modelo Zero Trust. Pero bueno,
esto ha sido el camino, ¿no? Y en lo que estamos trabajando, evidentemente, con estas líneas en el modelo Zero Trust. Pero la pregunta, yo creo que es obligada, es, bueno, pero realmente en un entorno DevOps completo, es decir, desde que generamos la infraestructura hasta que operamos la aplicación, ¿esto es realmente posible? Pues o sea, la respuesta es sí, evidentemente, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo de cuál es la confianza cero aplicada al DevOps. Yo aquí, por ejemplo, pues pongo el ejemplo de decir, oye, pues yo tengo unos pipelines de CI/CD, aquí he puesto el caso de Jenkins, podría ser cualquier otro engine de CI/CD, pero bueno, vamos a empezar, ¿no? Generando la infraestructura porque está en mi pipeline. Pues Jenkins lo que hace es autenticarse contra Vault, decir, oye, yo soy Jenkins y necesito, en este caso, un API token de Terraform Cloud, para que puedas desplegar la infraestructura. Y lo que hace Vault es le genera de manera efímera pues ese API token para que conecte con Terraform, pero Terraform además también va a necesitar unas credenciales para poder conectar con el cloud. En este caso voy a poner un ejemplo con GCP para un clúster de GKE, y entonces Vault le da también unas credenciales dinámicas a Terraform para desplegar la infraestructura. Y despliega la infraestructura. Esta infraestructura, lo que hace Terraform, utilizando estas credenciales dinámicas, pues nos crea un clúster de GKE en este caso, podría ser de cualquier otro cloud o de cualquier otra infraestructura, y además también nos despliega, por ejemplo, ya los agentes de Consul que van a estar ahí para hacer toda la parte de acceso entre los microservicios que se van a desplegar. Siguiente paso del pipeline, en este caso, por ejemplo, estamos utilizando Waypoint para hacer un despliegue de nuestros microservicios. Bueno, pues aquí, otra vez, Waypoint lo que hace es comunicarse con Vault en base a esa autenticación, es decir, una identidad. Dice, oye, yo soy Waypoint y quiero acceso a unas credenciales que me vas a generar también de manera dinámica que yo voy a inyectar en mis contenedores de mis microservicios en Kubernetes que van a ser utilizados para variables de entorno, ya sea para temas también de autenticación o temas locales, ¿no? Pero que están securizadas en Vault. Despliega los microservicios y, bueno, pues Consul aquí se encarga de que los distintos microservicios, pues aquí tenemos un frontend que utiliza un API, ese API luego llama a un API de producto, hay una pasarela de pagos y una comunicación con una base de datos, pues Consul tiene, en base a una configuración de intenciones, cuáles son los servicios que pueden comunicar entre ellos de manera segura, ¿no? Y al final es una comunicación, pues utilizando Envoy Proxy en este caso, Mutual TLS. La aplicación está desplegada y ahora pues hay una operación por parte de los usuarios en la aplicación. Bueno, pues los usuarios, esto es una aplicación pues, de pedidos de café online y bueno, van a hacer pagos. Entonces ellos pasan pues, números de tarjeta, fechas de caducidad, porque tienen que hacer los pagos y evidentemente nuestro microservicio de pagos lo que hace es cifrar la información sensible, en este caso, por ejemplo, la tarjeta de crédito, y lo que hace es, al vuelo, llama a Vault para hacer ese cifrado, en este caso, por ejemplo, con el Transit Engine, y almacenar en la base de datos pues, los datos cifrados. Y ya por último, en esta aplicación, pues vamos a suponer también que evidentemente los productos que se van a ir añadiendo pues están siendo mantenidos por usuarios que tienen que acceder a la base de datos. Pues en este caso los usuarios que tienen que acceder a la base de datos lo que hacen es utilizar Boundary para que Boundary les dé acceso solo a los recursos necesarios. Y Boundary pues conecta con Vault para generar de manera dinámica estas credenciales de la base de datos y entonces conecta al usuario con la base de datos que tiene que conectar y además auditando evidentemente todas estas conexiones, ¿no? Y bueno, esto sería, pues en resumen, un entorno Zero Trust aplicado pues a un flujo de DevOps prácticamente completo. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Y nada, Nico, te paso el testigo para entrar a preguntas o cualquier tipo de cuestión. No, básicamente estamos en hora. Quería simplemente terminar agradeciéndole a todos por su participación, agradeciendo específicamente o más particularmente a la gente que hizo preguntas. Espero realmente que esto haya sido de utilidad a todos. Y quería simplemente informarles que para toda la gente que se registró van a recibir
una copia del video de este webinar por correo electrónico. Generalmente tarda 2 o 3 días. Y si tienen alguna duda más al respecto, pueden o simplemente ir a hashicorp.com, nuestro sitio, o si quieren hablar con algún miembro de nuestro equipo, ya sea David, Marco o incluso yo mismo, pueden ir a hashicorp.com/contact-sales. La dirección es hashicorp.com/contact-sales. No sé si alguien me puede ayudar poniéndolo en chat. Pueden escribir un formulario en español, no hay ningún problema, aunque el formulario esté en inglés, y vamos a estar poniéndonos en contacto con vosotros. Muchas gracias por su atención y su tiempo esta mañana. Una vez más, espero que les haya resultado de utilidad y nada queda más que desearles una excelente semana, agradecerle muchísimo a Luis y a Joaquín y a David, a nuestros panelistas hoy. Tengan una excelente semana y esperamos verlos nuevamente en cualquier otro webinar que armemos.